Internet. En sus inicios, fue un instrumento para conectar servicios militares, gobiernos y universidades. Más de 60 años después, ha cambiado por completo la forma de comunicarse y de interactuar de la sociedad moderna. Hoy en día nadie escapa al control de los medios sociales ni puede eludir la asombrosa conexión a la que tenemos acceso casi todos los seres humanos en todo el mundo. Sin embargo, muy pocas personas están preparadas para enfrentarse a una de las consecuencias de esta capacidad de interacción: el surgimiento de una nueva e inquietante corriente de comportamiento humano. Cada vez hay más personas que se esconden bajo la máscara del anonimato, esperando el momento propicio para provocar, acosar e incluso amenazar a cualquiera que les convenga. Son los troles de Internet. Los troles son personas que dedican gran parte de su tiempo a atacar a otras personas a través de Internet. Básicamente intentan hacerles la vida imposible. Me mandan cosas a casa. Me da pánico pensar lo que podrían hacerme. Saben dónde vivo y a qué colegio van mis hijos. Los troles pueden ser una simple molestia, pero también pueden provocar un pánico atroz. ¿Qué ocurre cuando la sociedad intenta silenciarlos? ¿Quién pierde la partida? El troleo tiene que ver con la libertad de expresión. Y si no eres libre para odiar a alguien, no eres libre. Se me asocia con grupos organizados de troleo. Estiramos los límites del derecho a la libertad de expresión. O lo usas o lo pierdes. Os haremos sufrir. A los políticos y a los jueces les toca ahora diferenciar cuáles de estos troles constituyen un verdadero peligro. Me han llamado troll personas influyentes que no se enteran. Me han llamado homófobo, misógino, racista. No son más que vagos que no quieren interactuar. Gregory Alan Elliott es un artista en el ojo del huracán por un caso de troleo histórico por el que puede acabar entre rejas. Se podrían cambiar para siempre los límites de lo que cualquiera puede o no puede decir en Internet. Si condenan al señor Elliott por un delito penal, habrá que andarse con cuidado, porque nadie estará a salvo. Mejor callarse, porque si no, puedes ir a la cárcel. Me llamo Gina Crossley Corcoran y escribo un blog de Feminist Brida, algo así como madre y feminista. Sufro ataques de troles despiadados. Los troles pueden ser bastante escurridizos. En cuanto a patrones de acoso, los acosadores no suelen ser sigilosos. Dejan pistas a sus víctimas para que sepan que las están acechando y se asusten. Un catálogo de la tienda del obrero, a nombre de madre y feminista, y llega a mi casa. Mis troles me lo mandan como insinuándome que soy demasiado vaga para encontrar un trabajo que no sea el de bloguera. En fin. Hola. Ven aquí, cielo. El blog de Gina le proporciona unos ingresos aceptables. Escribe sobre cómo ser una madre ama de casa. Su perspectiva es moderna y feminista y se centra en su derecho a decidir. Su blog congrega una comunidad muy numerosa y activa de mujeres. Me encanta ver que alguien se siente identificado y dice, anda, yo también. Por eso lo hago, porque te sientes útil. Las feministas son un blanco muy habitual para los troles. Gina se esperaba los ataques, pero los niveles de ofensa son sobrecogedores. Se ha asombrado al descubrir la identidad de algunos de sus troles. Mis troles y las personas peligrosas que atraigo son como yo, madres que tienen niños pequeños. Vuelcan sus frustraciones en mí. No les gusta que me haya convertido en una figura destacada y que la gente me preste atención e intentan desprestigiarme a toda costa. Se pasan el día haciendo capturas de pantalla de cualquier palabra que escribo en Internet.
Lo despedazan todo con sus críticas. Hablan sobre mis hijos, sobre mi ropa. Dedican una cantidad ingente de energía a centrarse exclusivamente en algo que dicen odiar por completo. Esa es la diferencia que yo veo entre alguien que no está de acuerdo contigo y alguien que se dedica a vigilar cada paso que das. Esos son los troles. Gina no ve mucha diferencia entre un troll y un acosador. Quieren hacer que salte y saben qué teclas deben tocar. Un acosador quiere enfadarte, quiere atemorizarte. Y eso es lo que hacen los troles. Sus comentarios tienen un tono que te provoca miedo a lo que puedan hacer o a lo que vayan a decir. Me dejan comentarios sobre mis hijos o con la dirección de mi casa para que salte. Quieren que les ataque para poder alimentar esa fuente de entretenimiento tan siniestra y retorcida. ¿Cuál es la motivación de un troll? El psicólogo Ras Persod, establecido en Londres, cree que Internet ha generado una serie de comportamientos humanos completamente nuevos y todavía por investigar. Tanto los psicólogos como los psiquiatras nos hemos visto sorprendidos por la inmensa negatividad que se ha instalado en la red. Es como si Internet hubiera liberado una especie de fuerza oscura que se encontraba dentro de millones de personas, de gente normal. Uno de los problemas que existe en Internet es la normalización de los comportamientos radicales. Como vemos que hay muchas personas comportándose así, nos parece más normal de lo que en realidad es. Otro de los problemas es que se fomentan los comportamientos en masa. Si un individuo desprende negatividad y se ve respaldado por un amplio grupo de personas, se forma un efecto cascada que no es fácil de ver en la vida real, fuera del entorno de Internet. Los psicólogos creen, además, que hay un factor que ha sido definitivo para potenciar la cantidad de troles y su repercusión. El anonimato parece ser clave en Internet. Desinhibe a los usuarios y hace que desaten sus comportamientos más perversos. Sienten que pueden salir indemnes de su mala conducta, que nadie los va a responsabilizar ni a señalar con el dedo. Las consecuencias de este anonimato parecen ser importantes y podrían explicar la existencia de tanta negatividad y de los comportamientos tan radicales en Internet, algo que no sucede cuando interactuamos en persona. ¿Qué motivación encuentran los troles? ¿Qué ganan? Un autoproclamado troll de los más despiadados, que opera desde una ubicación desconocida de Norteamérica, ha accedido a contárnoslo desde el más estricto anonimato. Soy Wild Goose, del grupo Bill Wagoner Crew. En los últimos años me he dedicado a crear un podcast que documenta la actividad en Internet de los troles, los piratas informáticos, los gays locos por los videojuegos, Anonymous, los ocupas. Estoy metido en cualquier cosa que se te ocurra. Creo que todos tenemos un lado oscuro cuando interactuamos en Internet. No solo yo. Hay mucha gente que no aprovecha el poder del anonimato y lo que les puede aportar. Cuando eres anónimo eres libre de hacer y decir un montón de cosas que en la vida real no podrías. Eres incapaz de hacerlo en la vida real. Gus se alió con otros troles como él que conoció en Internet y desde entonces trabajan como un equipo para ofender y exasperar a la mayor cantidad de personas posible. Una de las cosas que te puedes encontrar si buscas en Google al grupo Bill Wagoner Crew es la denominación RIP Troles. Cuando alguien muere y su familia publica un homenaje, lo que hacemos es montar otra página o incluso utilizar esa misma para armar follón. El tema es conseguir el mayor número de seguidores posible en esa página y que parezca tan real que podamos ofender a cuanta más gente mejor cuando subamos las publicaciones más gores e impactantes. Acosar a alguien en su momento de mayor vulnerabilidad, como en el duelo por un ser querido, garantiza el éxito del troll. Es el camino más fácil para provocar un efecto masivo. Es súper eficaz. Tienes a toda esa gente con la sensibilidad a flor de piel y le sueltas el bombazo, con fotos gores e incluso con alguna foto de contenido sexual. Básicamente, lo sacas de quicio.
¿Qué es lo que sacan los troles de estas reacciones tan desesperadas? LOLs. L-U-L-Z. La divisa de los troles. Es lo único que buscan. Las LOLs son risas, divertirse y entretenerse a costa de los demás. El grupo Wagoner se dedica a provocar a la gente a través de Internet para ver cómo reaccionan. Cuanto mayor es la reacción, más famoso se vuelve el blanco. A los que se acaloran, gesticulan delante de la cámara, si es posible, o comienzan a gritarle al micrófono durante un podcast. A los que se ponen a llorar, a todos, los llamamos vacas de LOLs, porque se les puede ordeñar continuamente. Nos encantan esas reacciones, nos encanta hacerles llorar. El campo abierto de Internet es como un patio de colegio para Gus y sus amigos los troles. Se dan cuenta perfectamente del contraste tan brutal que supone con la sociedad real. Imposible, no podría. Es decir, el mundo real es tan aburrido, no hay LOLs. No creo que pudiera encontrar algo así en la vida real. Internet nos ha descubierto algo que nunca antes habíamos conocido. Hoy en día, cuando entramos en Internet, nos adentramos en los dominios de los troles. Pero, ¿cuándo comenzó su actividad? Un discreto profesor de informática puede tener la respuesta, e incluso podría ser uno de los primeros troles que haya existido en Internet. Soy Adam Steele, profesor adjunto del Departamento de Informática de la Universidad DePaul en Chicago. Es posible que haya sido el primer troll documentado. Seguro que no he sido el primer troll, pero sí el primero del que hay registro. Esto lo tengo aquí porque mi mujer no lo quiere ni ver. Se llama El Alquimista. La verdad es que se parece a un troll removiendo el caldero. Adam tuvo acceso a Internet por primera vez cuando iba a la universidad en la provincia de Quebec, en Canadá. No tardó en empezar a remover otros tipos de caldero utilizando su mordaz sentido del humor. En 1993 estaba estudiando en la Universidad Concordia en Montreal. En esos momentos, Internet estaba dando sus primeros pasos. Interconectaba una cantidad relativamente pequeña de universidades. Existía una especie de tablón de anuncios que se llamaba la red de noticias. Había un grupo, por ejemplo, que se llamaba Rec.humor, en el que se publicaban chistes. Supongo que lo que pasó fue que había gente en el grupo que tenía cierta predilección por los chistes de mal gusto y al resto le parecían desagradables. Se vetó a algunos miembros que abrieron un nuevo grupo y crearon Alt.malgusto. Cuando el grupo de conversación Alt.malgusto comenzó a funcionar, los chistes empezaron a ser más y más radicales. Pronto llegó el momento en el que no les ofrecía toda la emoción que buscaban. Creo que fue un verano muy largo y hacía mucho calor. Parecía que todo el mundo empezaba a aburrirse y se nos ocurrió la idea de invadir otros grupos. Alguien sugirió el grupo rec.mascotas.gatos. Los amantes de los gatos iban a ser su siguiente blanco y Adam iba a estar a la cabeza. Como cualquier otra comunidad, estaban allí para hablar de los problemas de sus gatos. Así que mi idea era captar su atención con una historia que pareciera escrita por alguien verdaderamente interesado en el tema y conseguir que respondieran. Un caballo de Troya. Creé una identidad falsa y escribí de forma anónima en el grupo rec.mascotas.gatos. Lo que sucedió después es algo que, según la revista Wired, nunca había pasado antes en Internet. Tengo dos gatos, Sodiken, una hembra de 2 años, y Chode. El problema es que la de Chode huele que apesta. El comentario era soez y pasado de rosca, pero tuvo cuidado para que pareciese creíble. Sodi tiene un celo salvaje, no hace más que aullar y mover el culo. Mientras se hacía la cena intenté estimularla con un bastoncillo para los oídos porque he oído que así se puede provocar la ovulación. La chica con la que había quedado entró en el baño en ese instante y no se creyó la explicación. Los amantes de los gatos, sin embargo, se tragaron el anzuelo, el sedal y hasta la caña.
Las respuestas que recibí al principio eran bastante útiles. Básicamente me aconsejaban que castrara a Sodi, pero poco a poco empezaron a aparecer otro tipo de comentarios. Cuando las respuestas subidas de tono comenzaron a ser más brutales y radicales, los amantes de los gatos empezaron a cabrearse y los chicos de Alt.Mal Gusto se lo pasaron de miedo. Lo que hicimos fue básicamente un troleo. Es decir, echas la caña y la mueves poco a poco delante de los peces hasta que alguno va y pica. Adam y los chicos de Alt.Mal Gusto acababan de convertirse en la primera panda de troles de Internet. Adam era uno de los aproximadamente 14 millones de usuarios que había en el mundo. Hoy, 25 años después, hay unos 3.000 millones de personas en línea y la naturaleza de los troles ha evolucionado. Lo que ha pasado es que el troleo ha adquirido un significado que dista mucho de la metáfora de la pesca y se encamina más hacia la de un troll debajo del puente, en el que se publican cosas y sus respuestas son absolutamente destructivas. Básicamente dinamitan todo lo que se dice. A principios de los 90, Adam y sus amigos troleaban por diversión. Sin embargo, ahora la negatividad inunda la red. Ya de vuelta en Londres, Ras Persot nos dice que está convencido de que todos tenemos un posible troll acechando en nuestra psique. La respuesta a la pregunta de si somos o no troles en potencia nos la proporciona otra pregunta más simple. ¿Alguna vez hemos hecho un comentario negativo sobre otra persona a sus espaldas? Si es así, estamos haciendo una especie de troleo a pequeña escala. Puede que no nos guste, pero está científicamente comprobado que menospreciar a alguien puede hacer que nos sintamos mejor. Y este sentimiento tiene un nombre concreto. Los psicólogos se están centrando cada vez más en lo que se denomina el efecto Schadenfreude, una palabra alemana que define el placer que se siente cuando otra persona se derrumba. Hay mucha gente con muy baja autoestima que siente que la vida los maltrata. Quizá el hecho de ver que a otros les va mal, que también sufren, hace que suba un poco esa baja autoestima. Sentir placer por el sufrimiento de los demás es una característica que, hasta cierto punto, todos tenemos. Pero los psicólogos están descubriendo que los troles más despiadados tienden a mostrar 4 rasgos oscuros en su personalidad. En Winnipeg, Canadá, un estudio pionero sobre los troles de Internet ha demostrado que uno de esos rasgos predomina sobre los demás: el sadismo. Las personas sádicas actúan así porque les gusta. Les divierte ser repugnantes y groseros y hacer daño. A veces el daño es incluso grave y les resulta placentero. El doctor Paul Trapnell y sus compañeros han comprobado que Internet es un patio de recreo para las personas con tendencias sádicas. Hay millones de víctimas potenciales y ofrece la posibilidad de esconderse tras el anonimato. Es un sitio en el que una persona puede molestar a otras de forma continuada, avergonzarlas o humillarlas, angustiarlas sin ninguna consecuencia y donde además hacerlo es fácil. Sin duda tendrá cierto poder de atracción para aquellos que se divierten haciendo daño a los demás. El equipo de Trapnell comenzó centrándose en personas que habitualmente dejan sus comentarios en foros. Una cantidad bastante significativa calificó abiertamente el troleo como su actividad favorita cuando se dedican a publicar comentarios. Les pedimos que rellenaran también algunos formularios sobre la personalidad que incluían mediciones sobre los tipos más reconocidos y estudiados de tendencias perversas. Comprobamos que los troles tenían niveles más altos en los rasgos malévolos. Nadie lo había investigado antes con datos reales y nosotros lo hicimos. Y sí, lo podemos asegurar. Voy a ilustrar con un ejemplo esas 4 tendencias oscuras que suelen tener consecuencias sociales especialmente tóxicas. La psicopatía. Nuestra indiferencia es cruel por un afán temerario de conseguir lo que queremos. El narcisismo. Nuestra indiferencia hacia los demás es cruel por un afán de grandeza y protagonismo. Queremos pensar que somos mejores que los demás. El maquiavelismo, el afán de causar daños estratégicos que nos beneficien.
El sadismo es un tipo de maldad especial que hace daño a los demás. Se busca el sufrimiento ajeno porque nos es placentero. Todos tenemos potencial para llegar a ser perversos de cualquiera de estas 4 formas. Y algunas personas combinan estas tendencias convirtiéndose en individuos especialmente malévolos y oscuros. Así es una persona muy malévola. Definitivamente no es una persona con la que quieras tratar. Estos individuos perversos han campado a sus anchas por Internet y el troleo sigue aumentando. Pero cada vez más personas empiezan a combatirlo. A este troll lo ha procesado un juzgado de Toronto y le ha prohibido utilizar Internet durante 3 años. Ahora tiene que retirar sus ilustraciones de las paredes de este café por las enérgicas protestas que han suscitado. Gregory Alan Elliott está entre 2 tierras, esperando el veredicto de un juicio emblemático por acoso a través de Twitter. Usaba Twitter como un foro. Al ser artista, comentaba cosas como esto es un pincel, esto es pintura, esto es un lienzo. También hablaba de política o ayudaba a los demás. Un día me dediqué a responder a todo lo que iba apareciendo en mi cronología y alguien me dijo, no tienes por qué responder a todo. Y contesté, ya lo sé, pero es lo que quiero hacer hoy, como artista y por experimentar. Llegó un momento en el que Gregory tuiteaba unas 300 veces al día. Sus mensajes eran ácidos, groseros a veces y bastante inflexibles. Como no podía ser de otra manera, se ganó algunas enemistades que querían cerrarle la boca. Chris Murphy, su abogado, nos explica cómo pasó de ofrecerse voluntario para diseñar el logo de un grupo feminista a que lo arrestaran durante 3 días. Cuando me llamó Greg, ninguno de los dos entendíamos por qué la policía se había presentado allí. Una vez lo arrestaron, y cuando ya estaba bajo custodia, es cuando nos enteramos de lo que estaba pasando. Una mujer, Stephanie Guthrie, había acusado al señor Elliott de un delito de acoso a través de Twitter. La única vía de acoso por la que la demandante acusaba al señor Elliott era Twitter. Ni correos electrónicos personales, ni Facebook, ni en persona. No hubo nunca contacto personal. Ninguna conducta hostigadora. A este le tiraron café encima. Puedes llenarlo de café, pero la creación de un cuadro vale mucho más que las miles de personas que intentan destrozarlo. Representa la libertad de expresión. Quiere decir que puedo opinar sobre lo que haces mientras no te amenace. Si te molesta, si la verdad te molesta, no es mi problema. Yo me limito a decir la verdad. El señor Elliott no estaba de acuerdo con las políticas de Stephanie Guthrie. Es la fundadora de una entidad política que se llama Mujeres en la Política de Toronto. El señor Elliott había sido su aliado durante muchos meses, pero su relación se rompió cuando él defendió a un chico porque creía que la señora Guthrie y sus amigas lo estaban acosando por Twitter. Stephanie Guthrie, que se ha negado a participar en este documental, incitó a sus seguidoras a inundar Internet con ataques dirigidos a un chico que había creado un videojuego antifeminista. Un juego que incluso Gregory Elliott consideraba claramente ofensivo. Los ataques hacia este chico estaban orquestados y eran peligrosos. Hasta ese momento yo enviaba tweets del tipo, el chico no tiene más que 11 seguidores. Pasad de él. No os da buena imagen arruinar la vida de alguien. Su contestación fue, que te den, Greg. Y les dije, vale, si no me tomáis en serio es que no vais a parar. Y les mandé un tuit. Lo voy a citar. Decía, si se suicida, os voy a hacer a todas responsables. En ese momento tuve que dejar de ayudar, porque comenzaron a atacarme a mí, y tuve que defenderme. Gregory no sabía con quién se estaba metiendo. Una comunidad lo había tachado de troll y estaba dispuesta a deshacerse de él. Querían echarme de Twitter. Al principio fue solo una campaña de intimidación, pero luego llegaron las usurpaciones de identidad. Utilizaban mi imagen y nombres que se parecían al mío. Eso es ilegal y podría haber hecho que echaran de Twitter a quien lo hizo. Comenzaron las etiquetas. Con mis iniciales, que suenan parecido a gay, crearon un insulto, #GiliGay. Fue un ataque orquestado que se viralizó.
Gregory combatía estos ataques con tweets muchas veces mordaces y polémicos, pero nunca violó las condiciones de servicio de Twitter, lo que no ha evitado que la justicia lo acuse de un delito de acoso y le haya impuesto como fianza la prohibición de usar Internet durante 3 años. Lo que he tenido que hacer estos 3 años, como me prohibieron usar Internet y el correo electrónico, ha sido contar con mi familia y mis amigos. Tratar de que me hagan un hueco en sus vidas y en sus horarios. De vuelta al mundo del lápiz y a la goma por obligación. Interesante. He perdido la cuenta. Me he pasado miles de horas así, sentado aquí en mis ratos libres. Todo porque él no puede ni buscar sus propias pruebas para el caso. Lo que más me duele es tener que bucear en un mar de cotilleos en Twitter. Es muy aburrido. Imagino que todavía lo es más para todo el que intenta ayudarme. Después del examen a conciencia que han tenido que hacer de una red tan compleja de tweets y retweets, su abogado, Chris Murphy, tiene muy clara una cosa. Gregory Alan Elliott no es un troll. Es imposible. Publica un mensaje político y se defiende de las calumnias, pero ambas cosas no le convierten inmediatamente en un troll. No se acercó a ellas físicamente, no las estaba amenazando, no había nada sexual. Hablaba sobre política y acataba las normas de Twitter. Como Gregory no se callaba, sus detractoras acudieron a la policía diciendo que se sentían amenazadas. Ahora, Gregory está a la espera de que un juez dicte su destino: la libertad o 6 meses entre rejas. Si condenan al señor Elliott por un delito penal, habrá que andarse con cuidado, porque nadie estará a salvo. Si te metes en una conversación política en Internet y las masas te mandan callar, mejor callarse, porque si no, puedes ir a la cárcel. El troleo en Internet tiene 2 bases: el ataque y la reacción. Lo que los troles esperan es una reacción desmedida, y la forma de responderles es lo que decidirá si el blanco vale la pena. Si alguien simplemente te bloquea y con eso da por terminada la partida, lo tienes que dejar, no va a darte mucho juego. Wild Goose y su grupo, los Wagoner, son capaces de todo por unas LOLs, las risas que les provocan sus víctimas. Las llaman vacas de LOLs, pero hay un límite lógico en cuanto a lo lejos que van a llegar. Hay una relación simbiótica entre el troll de Internet y su vaca de LOLs. Los Bill Wagoner nunca han empujado a nadie a suicidarse, ni lo hemos intentado siquiera. Esa nunca es nuestra intención. ¿Qué razones podríamos tener para acabar con una vaca de LOLs que nos deja ordeñarla? Si acabamos con ellos en Internet o en la vida real, ¿qué ganamos? No creo que podamos conseguir muchas LOLs de alguien que está a 2 metros bajo tierra. Si no me equivoco, los muertos no tienen conexión a Internet. Gina Crossley Corcoran, la bloguera profesional, madre y ama de casa, se enfrenta a una facción con motivaciones políticas dentro de su grupo de troles. No están de acuerdo con sus opiniones acerca del parto en casa, de la lactancia o del sistema sanitario y quieren que el blog desaparezca. Llego a muchísimas personas, pero no me creo mejor que nadie ni me siento influyente. Ellos me ven como alguien que tiene poder y quieren acabar con el blog. Hace unos años, una campaña coordinada de troleo le quitó todos sus patrocinadores. Hubo un par de marcas que aguantaron, pero al final me decían: mira, esta gente nos está llenando la página de Facebook de comentarios negativos y llenos de maldad. Ahora también hablan de nuestras familias. No podemos seguir. De la noche a la mañana me quedé sin mi fuente de ingresos, pero con un blog que costaba mucho dinero mantener. Gina se arriesgó e hizo la página de pago. Por suerte resultó que a la mayoría de sus lectores no les importaba pagar para formar parte de la comunidad madre y feminista. Pero los troles, ahora frustrados, iban a llegar a límites insospechados. Uno de ellos llamó a la policía y les dijo que me iba a suicidar.
Se presentaron en mi casa a las 3 de la mañana y tuve que levantarme de la cama. Me dijeron que habían recibido una llamada anónima avisándoles de que era una suicida y que me tenían que mantener en observación psiquiátrica 72 horas. Me metieron en la ambulancia, llorando y con un disgusto enorme, preocupada por si mis hijos se levantaban y veían cómo se llevaban a su madre. Por suerte pude hablar con el médico y se lo expliqué. Esta persona de Twitter no me conoce. No me llevéis a ningún sitio. Tengo que cuidar de mis hijos. Tuve suerte. Se dio cuenta de lo que estaba pasando. Me sacó de la ambulancia y me dijo que me fuese a dormir. Descubrí que cualquiera puede llamar y decir que está preocupado porque te vas a suicidar o por el bienestar de tus hijos. Cualquiera puede poner una denuncia anónima. No tienen que dar su nombre. Así que con la ley en la mano no hay nada que pueda hacer. Los troles se dieron cuenta de que utilizar a la policía para acosarme y sacarme de la cama era una buena estrategia. Me lo hicieron 3 veces en un año. Así que fui a la policía y les dije que eso tenía que ser ilegal. Y su respuesta fue: si no te gusta, no aparezcas en Internet. Cuando la policía no nos puede ayudar, hay otra opción a la que pueden recurrir las víctimas de los troles. Encantada. Siéntate, por favor. Las víctimas se sienten indefensas. Esta situación les produce una gran frustración. Roman Horak es el principal investigador forense de Infotransec, una empresa internacional dedicada a la seguridad cibernética. Localizan a los troles que las fuerzas de seguridad no pueden o no quieren buscar. La policía no se suele implicar en estos casos porque o bien no cree que realmente representen una amenaza grave o porque las víctimas no tienen suficientes pruebas. Tengo a un montón de gente en Internet amenazándome y me da miedo. No tengo claro qué puedo hacer. ¿En qué páginas se producen principalmente las amenazas? La mayoría en Twitter y un par por Facebook. Bien. Uno de los interrogantes es la motivación del troll. Hay algunos que simplemente se pasean por Internet tratando de encontrar a alguien al azar a quien acosar. En cambio, la gran mayoría de los troles son personas que la víctima conoce. La víctima ha podido tener algún tipo de relación con su agresor. De hecho, el equipo de Roman ha descubierto, gracias a sus investigaciones, que son personas conocidas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, quienes suelen estar detrás de los ataques más atroces a los que podemos enfrentarnos. También han descubierto un nuevo y peligroso participante en el juego de troles. Troles profesionales que se pueden contratar para saldar cuentas. Atacan a sus víctimas por dinero. Troles a sueldo en Internet. Sus servicios están disponibles en la red como si fueran sicarios. Algunos de ellos son muy profesionales. Crean incluso software malintencionado dirigido específicamente a la víctima. Lo programan ellos mismos. Estos troles a sueldo pueden estar en cualquier lugar. Ucrania, Rumanía, Rusia, allí hay muchos. Localizarlos termina convirtiéndose muchas veces en una operación internacional en la que hay que coordinar distintas fuerzas de seguridad. Por suerte, una amplia mayoría son auténticos aficionados que no saben borrar sus huellas. Más o menos un 85% de los que se dedican a trolear y acosar por Internet no son expertos en informática. La mayoría deja un montón de huellas digitales todos los días, cada minuto. Casi todo lo que hacemos en Internet es susceptible de ser archivado. Muchos troles actúan con la idea errónea de estar seguros en su anonimato y no son conscientes de las posibles consecuencias a las que se enfrentan si se les descubre. En Inglaterra, la ley ha tomado una posición clara y ha trazado límites en el terreno digital. Sí, envié algunos tweets en 2014 y me condenaron a 12 semanas de cárcel. No solía insultar a la gente a través de Twitter, pero hoy en día Isabella Sorley es una de los troles más famosos de Inglaterra. ¿Qué delito cibernético cometió Isabella?
En el año 2013, una activista feminista, Caroline Criado Pérez, estaba haciendo campaña para conseguir que apareciera impresa la cara de una mujer en los billetes de 10 libras. La reacción pública fue bastante positiva, pero también sufrió una avalancha en Twitter de mensajes ofensivos, irracionales y amenazadores. Isabela se unió a estos últimos. Todo fue porque estaba muy borracha. Cuando me fui a casa me puse a mandar tweets. No tenía nada que ver con su campaña. No me preocupa especialmente lo que aparezca en los billetes. Sé que estaba luchando para que apareciera una mujer y la reina ya aparece en ellos, así que no me importaba en absoluto el objeto de la campaña. Incluso a día de hoy me pregunto por qué los mandé. Me gustaría saber por qué y tener una respuesta más clara. El caso es que estaba borracha y me subí al carro. Los troles no estaban discutiendo sobre el tema. Estaban propagando su odio y atacando en lo personal a Criado Pérez por su programa feminista. Isabela se sumó con 6 tweets propios. La amenazaba con la violación y cosas aún peores. Me levantaba hecha polvo y caí en la cuenta de lo que había hecho. Me empecé a encontrar mal físicamente y no sabía si eran los tweets o la resaca. Absolutamente repugnante. Lo que tuiteé era despreciable. Solo el pensar que lo había escrito con mis manos y lo había enviado a otra persona hizo que yo misma me diera asco. Mortificada por el remordimiento, la noche siguiente a aquel diluvio de odio, Isabela volvió a Internet para confesar lo que había hecho y pedir perdón. Le pedí disculpas. Le dije, mis amenazas no son reales, no te preocupes, lo siento. No sé si a ella le sirvió de algo, pero a mí me hizo sentir un poco mejor. En plan, está recibiendo amenazas de violación y de muerte. Al menos que sepa que las mías no son reales, que no se tiene que preocupar. Las amenazas de muerte y de violación se consideran un asunto muy serio. 4 meses después, arrestaron a Isabela y a otro troll. Se hizo mucha publicidad sobre el juicio y tuvo que enfrentarse al escarnio de todo el país. Me condenaron a 12 semanas de cárcel en la prisión de Holloway. Fue durísimo. Tuvo tal repercusión que no podía esconderme. Todo el mundo me preguntaba por qué lo había hecho. Las reclusas, los funcionarios. El maltrato venía por todos lados. Me habían tachado de odiar a las mujeres y estaba en una cárcel para mujeres. Me van a abrir la cabeza porque alguien ha visto en las noticias lo que he tuiteado. Me vi en Crime Watch, el programa de la tele, en mi celda, y fue duro. Después de su condena, tuvo que prestar servicios a la comunidad y pagar una indemnización a Caroline Criado Pérez por sus agresiones a través de la red. En Inglaterra, el caso de Isabella Sorley sentó precedente. La corona había enviado un mensaje muy claro, pero no todo el mundo está de acuerdo con la postura del gobierno. El troleo tiene que ver con la libertad de expresión. Esta situación nos lleva a impedir que la gente diga ciertas cosas. Vale, en general son cosas chocantes y no son socialmente útiles. Son solo insultos y ofensas, pero para mí todo está metido en el saco de la libertad de expresión. Y si no eres libre para odiar, no eres libre en absoluto. Brendan O'Neill es el editor de una revista de actualidad en Internet, Spiked. Está muy familiarizado con la polémica y los troles. A mí me atacan a todas horas en lo personal. Me difaman, me calumnian. Si busco mi nombre en Internet, aparecen todo tipo de insultos y pasan al plano físico. Me enviaron un sobre con de persona. Te insultan a todas horas. Si te dejas ver, das tu opinión y dices lo que piensas, te van a insultar. Es simplemente el precio que debemos pagar por vivir en una sociedad libre en la que cada uno podemos expresar nuestra opinión. Hoy en día todo el mundo da su opinión, y sin embargo, cada vez menos personas toleran opiniones contrarias a las suyas. Es como si se pudiese atacar a cualquiera por decir algo remotamente ofensivo y la línea que separa el troleo en Internet de la humillación pública se estuviera diluyendo.
Los troles son algo así como una minoría atroz y radical, con un lenguaje extremista. Cuando se humilla a alguien públicamente, lo que ocurre es que hay buenas personas como nosotros que ponen a alguien por los suelos solo por querer ser bellas personas, agradables y empáticas. Somos nosotros los que hacemos el mayor daño, porque que te destrocen decenas de miles de bellas personas como nosotros, porque no está bien visto tu chiste en Twitter, es espantosamente traumático. Jon Ronson, un escritor galés de éxito, cree que la corriente de los medios sociales y la humillación pública de la que somos parte activa se nos está yendo de las manos. Veamos la historia de Justine Sacco. Antes de subir al avión hacia Ciudad del Cabo, escribe: me voy a África, espero no coger el SIDA. Es coña, soy blanca. Se sonrió, le dio a enviar y nadie le respondió. Se montó en el avión, apagó el móvil y se durmió. Esa fue probablemente la última noche que durmió a pierna suelta en un año. Justine solo tenía 170 seguidores en Twitter cuando publicó aquel chiste infame, pero mientras dormía, Internet estaba ardiendo. Cuando se despertó y encendió su móvil, descubrió que había perdido su trabajo. Las masas de todo el mundo la despreciaban y millones de personas la insultaban en Internet. El tuit de Justine inundaba las cronologías, las de todo el mundo. Yo estaba en Londres, tumbado en la cama, y pensé lo mismo que todo el mundo. ¡Guau! Date por... Me incorporo y me da por pensar. No tengo tan claro que tuviera intención de publicar un tuit racista. Jon Ronson estaba tan conmocionado con la respuesta pública que se le dio al tuit de Justine Sacco que fue a verla. Cuando conocí a Justine un par de semanas después, estaba rota, destrozada. Le pedí que me explicara el tuit y me dijo: cuando uno vive en Estados Unidos, está en una especie de burbuja en lo que atañe al tercer mundo. Estaba riéndome de esa burbuja. Y ahí llegaron los troles. Casi estoy deseando que Justine Sacco coja el SIDA, lol. Otro escribió: alguien que sea seropositivo debería violar a esta zorra para ver si su color de piel la protege del SIDA. ¿Y sabéis qué es lo peor? Nadie se puso en contra de los troles esa noche. Estábamos tan emocionados acosando a Justine, tan contentos destrozándola, que a nadie le quedó un ápice de cabeza para ir tras alguien que estaba despedazando a Justine de una forma tan inoportuna. Tuvo el camino libre. Cuando hay una humillación pública, cientos de miles de bellas personas te están diciendo que no vales nada. Y las personas que he conocido que estaban destrozadas, traumatizadas, deprimidas, no lo estaban porque unos troles les dijeran que las iban a violar o a matar. Lo que las mataba era que los demás lo justificásemos. La línea entre una mala conducta y el troleo ya no se distingue con claridad, y como ya ha descubierto la troll más conocida de Inglaterra, Isabella Sorley, las consecuencias pueden ser dramáticas. Tuvo que pasar 12 semanas en la cárcel por enviar 6 tweets con amenazas una noche de borrachera. Aquellos 20 minutos todavía definen mi vida. Y es con lo que me cuesta horrores lidiar, porque fue un periodo de tiempo tan corto y siempre voy a estar marcada como aquella chica del Twitter. Se arrepiente de lo que hizo, pero no cree que el castigo fuera proporcional al delito que cometió. Lo que mandé, si lo dices en persona, te va a dar problemas, pero no creo que me hubieran mandado a la cárcel. El castigo se usó para dar ejemplo. Todo fue muy mediático. A Isabella le hubiera gustado poder pedirle disculpas a su víctima en persona, pero no es probable que lo consiga, ya que tiene una orden de alejamiento de por vida. Ahora trabaja formando a jóvenes sobre los riesgos del alcoholismo, que es lo que cree que desató su conducta de troll. De momento, y seguramente para siempre, le toca vivir con las consecuencias públicas y penales que provocaron sus actos en Internet.
Brendan O'Neill, defensor de la libertad de expresión y periodista, cree que Inglaterra se está acercando al estado policial que George Orwell describió en su novela 1984. Principalmente cuando se trata de lo que se puede o no decir en sociedad. Ve a los troles como una minoría que hace de cabeza de turco, peones de una partida en la que está en juego mucho más. Se nos muestra a los troles como quienes tienen el poder y a sus blancos como una especie de víctimas. Para mí es al contrario. Los cazadores de troles, la gente de los medios que quieren parecer valientes soldados luchando contra la insolencia, son la mayor amenaza para Internet. Son los que están mermando la libertad que hay en la red, el acceso a la información y el derecho a expresarnos. Y los troles, ese pobre hombre o mujer que está en su habitación diciendo chorradas en Internet, es la víctima. Mientras los gobiernos promulgan leyes para enfrentarse a los troles, puede que todo el que se comunica a través de la red sufra consecuencias inesperadas. Me preocupa cuando se habla de los troles, porque se mezcla todo. Puede llegar un momento en el que trolear pueda ser enviar una amenaza de muerte, que es algo muy serio, o alguien escribiendo un artículo que diga: no creo que el cambio climático sea el peor de los problemas de la humanidad. Todo se considera troleo, y si crees en la libertad de expresión, deberías estar escandalizado con los arrestos, y no digamos ya con las penas de cárcel, con las que se castiga a alguien que simplemente está expresando una opinión. A 600.000 kilómetros en Toronto, y después de 3 años sin poder conectarse a Internet, de sufrir actos vandálicos en sus obras y de preguntarse si iría a la cárcel por los tweets que publicó, se dicta por fin la sentencia del juicio contra Gregory Alan Elliott. Se le declara inocente de todos los cargos. El juez asegura que el contenido de sus tweets no era de naturaleza sexual ni violenta y que no hay indicios de que tuviera intención de perjudicar a las demandantes. No estaba haciendo nada malo, simplemente me defendía y defendía mi libertad de expresión. Y no me iba a dejar acosar ni intimidar por aquellos que intentan proteger al mundo de acosadores e intimidadores, por no llamarles otra cosa. Gregory está libre, pero ha pagado un precio muy alto por los comentarios que sus detractores consideraron troleos. El precio emocional es brutal. Y el económico, dinero y demás. Perdí un trabajo en el que había estado 17 años. Tuve que sacar el dinero de la jubilación. Me destruyó económicamente, me arruinó. La reputación de Gregory también ha salido perjudicada. Sus comentarios más abrasivos parecen chistes al lado de los troleos que sufrió por parte de las masas en Twitter. Aunque estuviera en su derecho, queda un registro permanente de que el señor Elliott es un machista, un misógino y un pedófilo. Y esta etiqueta lo va a perseguir siempre por la red. Y lo que tengo claro es que ni una sola de las personas que lo acusaron de serlo se va a disculpar por ello. Sus detractores aseguran que la misoginia ha ganado la batalla. Los troles antifeministas más despiadados consideran su exculpación una victoria. Por desgracia, su caso no ha servido para abrir más el diálogo en la red. Mientras tanto, en Chicago, nuestra bloguera, Gina Crossley Corcoran, está agotada. A pesar del reconocimiento que le profesa la comunidad madre y feminista, los troles la van minando. Los comentarios mordaces, las bromas pesadas, las amenazas a su familia y las irrupciones nocturnas de la policía son constantes. Ha aprendido a sobrellevarlo, pero termina siendo agotador. Me encantaría que Internet fuese como un buffet. Consume lo que quieras y deja lo demás. En lugar de esa perspectiva por la que cualquier cosa que no les va bien o les molesta es una razón para pasar a los insultos. Cuando voy a un buffet, a mí me gusta el pollo y también la pasta, pero no me ofende que ofrezcan más platos que los demás pueden coger o que les puedan gustar. Simplemente eso no me gusta y lo dejo ahí. No voy directa al encargado y me pongo a gritarle que cómo se le ocurre poner eso en el buffet si a mí personalmente no me gusta. Me da la sensación de que la gente en Internet reacciona así.
¿Seremos testigos algún día de la extinción de este fenómeno psicológico de los troles? La respuesta muy probablemente es no. Más bien al contrario, necesitamos encontrar las armas necesarias para combatirlos y para no convertirnos en uno de ellos. Es paradójico que hasta un troll tan conocido como Wild Goose defienda el anonimato y nos advierta de que nuestra vida real debe quedar completamente fuera de Internet. Los usuarios tienen que distanciarse por completo de su identidad en la red. Es muy arriesgado mostrar tu personalidad real en Internet. Quedas expuesto a un montón de interlocutores muy peligrosos, mucho más que el grupo Bill Wagoner. El tema de la privacidad es tan importante como el de la libertad de expresión. Van de la mano. Consideramos el mundo y la vida real muy diferentes a nuestra vida en la red, pero esa diferencia está desapareciendo a gran velocidad. La mayor dificultad a la que nos enfrentamos para adaptarnos a estos cambios tiene que ver con mantener nuestra libertad dentro del espacio digital. La adaptación de la libertad de expresión a esos cambios va a ser la más complicada. Por primera vez en nuestra historia, las masas pueden dar su opinión en un foro público. Creo que es fantástico, pero me preocupa que la caza del troll pueda comprometer este avance de la democracia. Las amenazas físicas deberían ser intolerables, pero también hemos de garantizar el derecho de los demás a no estar de acuerdo con nosotros, a criticarnos o incluso a odiarnos dentro de la red. Tenemos que permitir que se hagan comentarios detestables, repugnantes, racistas y sexistas. La libertad de expresión engloba cualquier forma de expresarse.